Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaia egiten. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Es tiempo ahora para actualizar toda la información de Vizcaya, un recorrido informativo que comenzamos en las Juntas Generales de Vizcaya. Ayer mismo y en el pleno celebrado en este entorno se aprobaban los presupuestos para este territorio del año 2021 en el que estamos. La cuantía, 1.358 millones de euros. Los votos del Gobierno en la Diputación, esto es el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, han sido suficientes para sacar adelante estos presupuestos, que suponen un 5,8% por encima de los del año anterior y que además incorporan un endeudamiento de 295 millones de euros para asumir proyectos que van a permitir sacar este territorio de la crisis. Así lo explicaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Mikel Bagán. De presupuestos que pone a disposición departamental la cantidad de 1.358,8 millones de euros, 75,2 millones más que en el ejercicio anterior, un incremento del 5,9, a pesar de que ha habido menores ingresos. Para ello, hemos tenido que asumir un mayor endeudamiento que alcanza los 294,3 millones de euros. Y hay que remarcar que el Departamento de Acción Social gestionará el 43% de este presupuesto. Es un proyecto de presupuestos que da viabilidad económica a una serie de acciones concretas que van a permitir encarar los efectos de la crisis y afrontar aquellas transiciones que nosotros consideramos que son necesarias para que Vizcaya avance. Una transición sociosanitaria hacia un modelo de atención para aquellas personas que necesitan cuidados más moderno y más eficaz, con proyectos como la red ETSETIC, como el Nagus Intelligence Center o el plan de formación para las personas cuidadoras. Una transición hacia una movilidad sostenible, con actuaciones tan importantes como la bicipista que unirá a Amorebieta-Durango, las vías verdes Baquio-Bilbao o Baquio-Bermeo o la de Bilbao-Chorierri. Una transición digital que extenderá la banda ancha a todo el territorio histórico, llevando la digitalización al comercio local, con tareas de formación como la de Escuela 42 Vizcaya y el programa Batus, que por una parte es una herramienta en la lucha contra el fraude y por otra parte proporciona asistencia a los contribuyentes, y la transición energética hacia unas energías renovables y no contaminantes. Ahí están los proyectos del Energy Intelligence Center y el Automotive Center. A este proyecto de presupuesto se han presentado alrededor de 600 enmiendas parciales que desde nuestro grupo hemos rechazado por diversos motivos, en algunos casos porque carecen de base justificativa, en otros porque imposibilitan el normal desarrollo y la prestación de los servicios de la Diputación Foral de Vizcaya, y en otros casos porque van en contra de compromisos plurianuales o porque van en detrimento de una serie de proyectos que para nuestro grupo son estratégicos y que han sido avalados socialmente. Y respecto a esto, pues quería hacer alguna reflexión. Las funciones que desarrollan Lantic y Sugastel las consideramos necesarias para el correcto funcionamiento de la Diputación. Se ha demostrado en el último ejercicio. Son entidades públicas que están sometidas a los oportunos controles de legalidad económicos y que cumplen con todas las obligaciones de transparencia, al igual que consideramos imprescindible mantener los programas de gastos destinados al Plan Informático Foral, sin los cuales en estos momentos sería imposible prestar adecuadamente los servicios que son competencia de la Diputación. Empleo, inclusión social e igualdad. Hay una apuesta foral firme por el empleo, por proteger a quien más lo necesita, por crecer en igualdad y en cohesión social. Para ello se ha incrementado el presupuesto de este departamento en 5,3 millones de euros. 2.294.000 euros en programas de empleo y emprendizaje, un 11,4% más. 900.000 euros más en programas de inclusión, un 4,4% más, y el 1,2% se destinan a programas específicos de igualdad. Y no compartimos la idea de suprimir programas como el del autoempleo. 1.000 proyectos
y 1.000 puestos van unidos a estos proyectos. En cuanto a la promoción económica, 65 millones presupuestados, de los cuales 46 se destinan a ayudas y a servicios de valor añadido dirigidos a empresas y personas emprendedoras de Vizcaya, y de los cuales 26 se destinan a subvenciones a fondo perdido. Las ayudas al comercio y al turismo se doblan y 5.000 pymes se verán beneficiadas por estas ayudas. Creo que es una implicación importante. Y se han planteado enmiendas parciales que van en detrimento de algunos programas que nosotros consideramos esenciales. Centro Internacional de Emprendizaje, que esperamos que sea el germen de futuras grandes empresas que provean de empleo de calidad y de bienestar en Vizcaya. Escuela 42 Vizcaya, en colaboración con la Fundación Telefónica, para formar en perfiles digitales. Hay demanda de esos perfiles. Parque Tecnológico de Meatzaldea, Ezkerraldea, que va a suponer innegablemente un impulso importante para la zona, con industria de alto valor añadido. Y el Energy Intelligence Center, enfocado a la transición ecológica, no puestaros, de los cuales 209 se destinan a inversión pública. Notable incremento de las partidas presupuestarias de este departamento. Un presupuesto expansivo para intentar compensar prácticamente la desaparición de la inversión privada, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia. Se adopta por la Diputación un rol inversor, es verdad, pero esto tendrá como consecuencia la posibilidad que se hace en este presupuesto a la red de Bidegorris, Durango, Amorebieta, Baquio, Bermeo, Bilbao, Txorierri. En cuanto a esas enmiendas para detraer fondos a Interviac, pues Interviac realiza una serie de funciones que le vienen dadas para dar cumplimiento al plan de accesibilidad, a las competencias forales en mantenimiento y conservación de carreteras. Hay contratos plurianuales y hay deuda que hay que amortizar. Acción social, 585 millones, 43% del presupuesto, 20 millones más que el ejercicio pasado, 17,7 millones para residenciales a los modelos de unidades convivenciales. Segundo lugar, las labores de inspección se llevan a cabo por el personal inspector propiamente dicho y por personal que está en el servicio. Y en una reciente encuesta, gran parte de las personas encuestadas valoran positivamente esta labor. Y en cuanto al centro residencial de Gallarta, hay una serie de plazas de transversal, también teniendo en cuenta las que se desarrollan desde otras iniciativas, por ejemplo, las que están incluidas en los proyectos de transición de movilidad sostenible o de transición energética. Y sí quisiera destacar los programas de apoyo al primer sector, a su actividad económica y a los puestos de trabajo que van asociados. 38% del presupuesto, 24 millones de euros. Ninguno de estos programas, ayudas, inversiones convencían a los partidos de la oposición, que en este pleno han mantenido la misma postura que ya tuvieran durante el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos y por Euskal Herria Bildu y que fueron rechazadas, ni en el posterior debate de las enmiendas parciales. En total, 600 enmiendas presentaron los grupos de la oposición, los dos partidos ya citados, además del Partido Popular. Así que a continuación escuchamos un pequeño resumen de la defensa de su postura contraria a los presupuestos por parte de los grupos de la oposición y terminaremos con el portavoz del Partido Socialista defendiendo los presupuestos que ya han quedado aprobados. Con relación a las mayorías y minorías, sobre si el 63% es mucho, es poco, bueno, yo creo que siempre es curiosa, ¿no?, la visión que a veces se tiene sobre esto, ¿no?, sobre las mayorías. Cuando favorecen la posición de uno, pues esto es muy típico en política, siempre se dice que demuestran una sabiduría y responsabilidad inigualable. Ver si nuestras políticas de empleo y nuestros recursos se destinan bien, mal o regular, y si esas mayorías son buenas, malas o regulares. Van a venir nuevas empresas este ejercicio a Vizcaya, van a crear esas empresas empleo estable y de calidad, van a estar nuestros mayores mejor protegidos y su salud más atendida en nuestros centros residenciales, van a adoptarse nuevas medidas para luchar, aprueban o los implementan. Yo creo que los vizcaínos reclamamos unas políticas y unos presupuestos realistas, que tengan reformas y que tengan propuestas de futuro.
¿Qué va a ocurrir? Lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses. Nosotros hemos intentado actuar dentro del campo de juego que teníamos y que nos podíamos permitir. Se trata de poner todos los medios necesarios para superar la crisis y para orientar Vizcaya hacia un futuro cierto y con esperanza de vidas dignas para todas y para todos. Y ustedes están encaminando a Vizcaya con este presupuesto al mismo escenario de precariedad que ya vivimos previamente a la crisis sanitaria. Como ven, si quieren, se puede. El problema aquí es que ustedes hace tiempo que han renunciado a ser la línea de defensa de los derechos de las gentes de Vizcaya, para ser la línea de defensa de los derechos de las constructoras, de los bancos, de los fondos de inversión y de las multinacionales. Dejaron de trabajar para Vizcaya y en tiempos de crisis, cuando el dinero escasea, pues se hace mucho más evidente. Hay menos para repartir y ustedes, al igual que las partidas presupuestarias, pues ya sabemos con quiénes están comprometidos. Este presupuesto ni está a la altura de las circunstancias ni es el presupuesto que se merece el conjunto de la población de Vizcaya. Tenían una oportunidad de oro para sentar las bases sobre las que construir el futuro de Vizcaya. Y de ustedes depende aprovecharla o tirar esta oportunidad a la basura. No se aceptaron ninguna de las enmiendas, pero la cuestión no es solo que no se hayan aceptado, es que no se han debatido ni se han presentado argumentos serios para su rechazo. Y eso, desde nuestro punto de vista, no es actuar con responsabilidad. PNV y PSE habéis utilizado vuestra mayoría para no aceptar ningún cambio en los presupuestos. Entre las más de 600 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, algunas recogiendo también alegaciones de la ciudadanía, no había ninguna que se pudiera aceptar. Realmente es difícil de entender. EH Bilduk aurkeztu dituen zuzenketa partzialak batzuk negoziaziorako aurkezturiko gutxieneko proposamenean jasota ziren. Eta aurreko plenoan esan nuen bezala, hurbilketa egon zen. Eta uste genuen, zuzenketa partzialen bidez, oraindik aukera será el 30, para otras será el 60, pero si pensamos en 0 o 100, no hay posibilidad de acuerdo. Con el que lo echamos a andar ha sufrido multitud de modificaciones. Nuestro gobierno foral, todos sus diputados, que de forma realista y contrastada las políticas a desarrollar para atender lo urgente, lo inmediato, las respuestas de choque a los estragos causados por la pandemia. Una propuesta de presupuestos que refuerce y mejora los servicios públicos, nuestros servicios sociales, los servicios de transporte y movilidad, los servicios de atención y de protección a la ciudadanía, que recogen importantes recursos y políticas de inyección de gasto, inversión pública para la reactivación de la economía y del empleo, y establecen recursos decisivos para acometer las transformaciones de futuro que a medio y largo plazo podemos y debemos abordar. Y todo ello con proyectos de propuestas alineadas con los objetivos europeos en cuanto a la digitalización de nuestra economía, la innovación ligada a las políticas del cuidado y el cambio climático, ese gran reto que lo tenemos ya cerca de nosotros. Pero ustedes, señores del Elkarrekin Vizcaya y Euskal Herria Bildu, con sus enmiendas de totalidad, nos dijeron el día 3 que no. Hasta aquí la parte más política de este pleno de aprobación de los presupuestos. La parte más ácida venía al final del mismo y es cuando la portavoz de Podemos, Eneritz de Madariaga, acusaba a Juan Otarmin, al que acabamos de ver, al portavoz socialista, de mamporrero. La verdad es que hasta que hemos escuchado el significado literal de esta palabra, no pensábamos que podía ser tan ofensiva. Pero Juan Otarmin lo explica muy bien, se ha sentido ofendido y ha pedido a la portavoz de Podemos que retirara el insulto. Cuando a mí me llaman mamporrero, que en castellano significa que es el que lleva el miembro del macho, el caballo, hacia la hembra en el momento de la cópula, me pregunto, porque no tiene otro significado, no hay otro, ¿qué verdad defiende usted que necesita insultar al que no piensa como usted? ¿En qué queda su ideología? ¿En qué quedan sus principios? Cuando en un sistema democrático ya no se puede hablar con la vehemencia o con el cariño que uno quiera, porque enseguida si no piensa como usted, o es un mamporrero, un pesebrero, porque también nos lo han dicho, un tripa agradecida, se deducía, porque nosotros en mi vehemencia estamos defendiendo un status quo. Esa es la verdad de Unidas Podemos. Y nos critican de que aquí somos complacientes como grupo pequeño con el grupo mayoritario y que hacemos políticas de derecha. Como si en el año 20 no hubiera ocurrido nada, ¿verdad? Además de la
tensión que hubo para la formación de gobierno en España, 2 procesos electorales en Euskadi, no 2, retrasos de fechas, todo lo que significó la pandemia, todo lo que ha supuesto en toda la administración pública de España, de Euskadi, de Europa, la modificación de los presupuestos. En todo eso parece que ha habido un interés y que nosotros los socialistas hemos sido complacientes en todo momento. Mi pregunta sería, ¿dónde ha estado el señor vicepresidente segundo del Gobierno, ministro de Políticas Sociales, responsable máximo de toda la política de residencias en toda esta pandemia? Oculto detrás del señor Illa, ministro de Sanidad, para que no le manche nada, para que no le perjudique nada. Ese es el compromiso político social real de Unidas Podemos. El Twitter, andar diciendo soflamas, incendiando voluntades. ¿Eso es lo que dicen ustedes que es la política de izquierdas que necesita este país? Yo no pretendía aquí salir, porque en el fondo todos somos sujetos de nuestras circunstancias y yo desde luego no quiero ofender a nadie. Pero no me gusta que me ofendan, y menos políticamente. Y cuando con mi palabra represento a un grupo, pues me siento no humillado, muy orgulloso de lo que soy. ¿Y cómo he llegado aquí? ¿Y por qué? ¿Y dónde estaba cuando usted no estaba? Pero que me insulten gratuitamente, no. Por tanto, yo espero que el diario de sesiones usted pida, por favor, que se retire la palabra mamporrero, porque creo que es una bajeza moral. Y si la quiere mantener, que entienda perfectamente que una política se desarrolla insultando al contrario, no vale de nada. Y la izquierda que yo defiendo es la izquierda de palabra, la de honor, la que da la cara cuando hay que darla. Decirle al señor Otermin que no hablo de mamporrero como el señor Otermin, sino que estoy hablando del Partido Socialista. No hablo no estoy focalizando, no considero... Irain bat da, eungarren artikuluak esaten dagoen moduan, irain bat da, edo bertan batzarkidea den pertsona baten aurkakoa, eta berak ordezkatzen dauen talin bat, ez da agertuko berba hori en el diario de sesiones. Eskerrik asko. Bueno, por lo tanto, retirado por parte de la presidenta de las juntas del diario de sesiones el insulto que la portavoz de Podemos dirigía al portavoz del Partido Socialista. Finalizaba el pleno de los presupuestos y seguidamente daba comienzo otro, el pleno de control. Y aquí la diputada de Medio Natural, Elena Unzueta, explicaba el proceso de aprobación de un nuevo plan estratégico rural vasco. Señalaba también la inversión de 16 millones de euros para ayudas directas al sector primario. Interinstitucional, sin la cual la cadena de valor no cobraría sentido, les voy a hablar más adelante, pero me quisiera centrar en una cuestión clave, la planificación. Y en ese sentido quiero subrayar que esta Diputación realiza una exhaustiva planificación de las medidas a adoptar. Y también me gustaría recordar que la normativa forman parte de nuestro ámbito competencial, pero sí las cuestiones referidas a las ayudas. Y en ese sentido, y al hilo de lo que les he explicado al hablar de planificación, en estos momentos sigue vigente el PDR 2020 como marco normativo. Dentro de ese marco acaban de aprobarse los presupuestos para este ejercicio 2021. En esos presupuestos, esta Diputación dirige 16 millones de ayudas directas al sector primario. Ayudas de agroambiente y clima y agricultura ecológica. Y comienzo por estas porque precisamente encajan muy bien con las inquietudes que nos estaba planteando la señora Arriola. Este programa, como saben, se compensa a las personas agricultoras que suscriben de forma voluntaria esos compromisos agroambientales y climáticos en sus explotaciones y se apoya la adopción y mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica. Esas ayudas también se complementan con otras que tienen menos vinculación con las cuestiones planteadas en la interpelación, pero que sin duda contribuyen al mantenimiento de la actividad de nuestro sector primario, como son las ayudas del Pilar 1 de la PAC o del Fondo FEAGA, para el que se destinarán 7,7 millones de euros. Pero más allá de las ayudas, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural también apoya estructuras sectoriales que prestan servicios básicos y necesarios para las personas que trabajan en el agro. Olvidar que las ayudas a las asociaciones subsectoriales buscan reforzar el asociacionismo con el objetivo de reforzar la profesionalización de las explotaciones y defender mejor los intereses profesionales de las personas que trabajan en ellos. Como ocurre en otros sectores, en el agrario las explotaciones, que no dejan de ser empresas, y en Vizcaya son empresas de pequeño tamaño. Somos conscientes de las dificultades propias de muchos factores, como bien decía.
Algunos entran dentro de nuestro ámbito competencial y otros no, y coincidirán conmigo en que la rentabilidad de cualquier negocio no depende de las administraciones, aunque podamos contribuir a ella con medidas como las que he puesto y con otras que comentaré a continuación. En aquellas cuestiones en las que no tenemos competencia, señalaba que trabajamos la coordinación y colaboración. Como ven, estamos apostando por dar visibilidad a nuestro sector primario, por ayudar a la rentabilidad de las explotaciones, que haya un sistema familiar. Por tanto, ese rasgo que puede suponer un hándicap en otras cuestiones, en este caso puede ser una gran oportunidad si la sabemos aprovechar. No vamos a cejar en el empeño de hacerlo y en todo lo que podamos arrimar el hombro lo haremos. Vamos a estar con el sector primario también para afrontar este reto, como hemos estado cuando se han planteado otros en el pasado lejano o más reciente. Eskerrik asko. Esto es lo que se refiere al sector primario, pero la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurco, ha hablado de la producción industrial, sobre todo de cuáles son las medidas que lleva a cabo su departamento para relanzar la economía en Vizcaya. Y ha dicho que lo hace en dos áreas. Por una parte, crear un territorio atractivo e innovador y, por otra, ayudar a los sectores más afectados por la COVID-19. De momento, Ainara Basurco ha dicho que la actividad industrial sufre un periodo de descenso y que lo hace en todos los sectores. Además, con el tema de que la recaudación ha bajado. La actividad industrial de la Comunidad Autónoma Vasca ha descendido un 13,3% en el conjunto del año 2020. El índice de producción industrial ha retrocedido en diciembre un 1,4% con respecto al mes de noviembre del 2020. La producción industrial se ha contraído en el año 2020 en todos los grandes sectores industriales. El descenso acumulado en el año se sitúa en los bienes intermedios en un 15,8%, en un 12,6% en el caso de los bienes de equipo y en un 11,9% en el caso de la energía. Los bienes de consumo, por su parte, cierran el año con una caída de la producción del 6,7%, siendo el descenso en el caso de los bienes de consumo duradero de un 13,2% y en el de los bienes de consumo no duradero de un 5,2%. El balance del año 2020 ha sido negativo para los tres territorios históricos, si bien es verdad que en Vizcaya, donde la caída de la producción industrial en el conjunto del año 2020 ha sido más acusada. En Euskadi, en el cuarto trimestre del ejercicio 2020, la tasa de paro se sitúa en el 11,2%, 1,2 puntos porcentuales más que el trimestre anterior. En Vizcaya, que cuenta con 68.300 personas desempleadas, sube el paro en 7.600 y la tasa de paro en 1,2 puntos porcentuales hasta el 12,6. En el cuarto trimestre del 2020 se estima en 34.400 el número de personas ocupadas que se encuentran en situación de ERTE en la Comunidad Autónoma Vasca, de ellas 5.900 en Álava, 16.900 en Vizcaya y 11.600 en Guipúzcoa. La recaudación ha caído menos de lo previsto. La recaudación neta de tributos concertados en Vizcaya en el ejercicio 2020 se ha situado en 7.122,1 millones de euros, lo que supone una disminución del 10,9% respecto a la recaudación definitiva del 2019, cuando se ingresaron 7.995,1 millones de euros. En las primeras fases de la pandemia se llegó a estimar una caída de la recaudación del 20%, y que finalmente ha sido de un 10,9%. La recaudación se vio afectada por el parón de la actividad económica y por la aplicación de las medidas tributarias aprobadas por la Diputación, dirigidas a mejorar la liquidez de las personas afectadas por la crisis económica, sobre todo microempresas, pymes y trabajadores y trabajadoras autónomos como sectores más vulnerables de la economía. De estas medidas, principalmente, tienen efecto en la cifra final de recaudación los aplazamientos en el pago de impuestos y el adelanto de las devoluciones. Volveremos a reeditar el programa de reactivación comercial con ayudas a fondo perdido para pymes, programa de ayudas a fondo perdido para el sector del turismo, bonos de comercio, bonos de turismo, la plataforma Erreserbatu Bilbao Vizcaya para la promoción de la oferta turística del territorio. La legislatura 2019-2023 mantiene sus ejes estratégicos. 1. Vizcaya, el mejor lugar para emprender. Emprender y crecer para consolidar el posicionamiento de Vizcaya como un territorio conectado a los principales nodos mundiales. Segundo eje, Vizcaya innovadora y competitiva.
incidiendo en las palancas de competitividad de las pymes de Vizcaya. Por cada euro concedido se movilizan mínimamente entre 3 y 5 en las empresas. Respecto al año 2020, el presupuesto del 21 recoge un incremento del 6% barkatu, en presupuesto destinado a programas de ayuda y servicios dirigidos a personas emprendedoras y empresas. Y el 23% del presupuesto disponible en los servicios operativos está destinado al avance en las transiciones que abordamos como sociedad, la energética, la digital y la de la movilidad. Se me termina el tiempo. Seguimos con este pleno a control, todavía no se nos termina a nosotros el tiempo. En esta ocasión ha sido el diputado de Transportes Miguel Ángel Gómez Villar, que ha explicado a los grupos de la oposición ante su interés que el plan estratégico del transporte público llegará a sus manos en breves. Un plan estratégico que recoge la implantación del billete único. Más que al billete único, al plan de trabajo, al plan estratégico de transporte, a pesar de hacer referencia en el preámbulo al billete único. Decirle que ayer se reunió la Autoridad de la Movilidad de Vizcaya con dos objetivos básicos. Por un lado, el primero, renovar la vigencia del convenio del cual emana el nacimiento de la Autoridad de la Movilidad de Vizcaya, y por otro lado, recepcionar por parte de la Autoridad de la Movilidad de Vizcaya el plan de trabajo, el plan estratégico que tendremos que estudiar los miembros de la Autoridad de la Movilidad de Vizcaya. Y por último, decirle que en próximas fechas se pondrá a disposición de todos los grupos políticos de esta Cámara dicho estudio para su posterior análisis. Y por otra parte, hablamos de la diputada de Empleo y de Inclusión Social, no en este pleno de control al Gobierno, sino en la comisión informativa correspondiente. Allí daba a conocer el modelo Foral Housing Led de vivienda comunitaria para los jóvenes sin hogar y que aloja ya a 475 jóvenes. La pandemia ha agravado, ha dicho, el fenómeno del sinhogarismo en Vizcaya y el ente foral cubre las necesidades de vivienda en la actualidad de 886 personas a través de diferentes modelos residenciales. Cuál es el número de personas sin hogar que estaban circulando en el territorio vizcaíno, y también permite que desde muchas iniciativas municipales y también apoyadas por el Gobierno vasco han estado haciendo intervenciones con ellas. Y eso también hay que ponerlo en valor, eso también hay que hablar de ello. Y sí que estamos comprometidas con la desigualdad, con la lucha contra ella, contra la lucha de la exclusión social en primera persona y con, evidentemente, con lo que usted ha llamado la punta del iceberg y también le llamamos nosotros, que tiene que ver con el sinhogarismo. Ya he comparecido en estas Juntas Generales varias veces, en algunas, sobre todo en esta segunda, en la primera legislatura lo hice muchas veces, en esta segunda legislatura he comparecido a requerimiento del Grupo EH Bildu del 21. Y todo el tiempo hemos estado mostrando nuestro compromiso. Yo lo que sí le quiero explicar es cómo voy a estructurar la comparecencia en tres ámbitos para poder explicar a las cuestiones que usted me plantea. En primer lugar, comenzaré por a quién nos dirigimos y desde dónde intervenimos, cuál es el enfoque. En segundo lugar, cuál es el terreno de juego, la capacidad del departamento a la que usted se refiere en su escrito, el físico, el social y el legal. La situación de confinamiento nos ha hecho, como le decía antes, mucho más conscientes de este carácter multidimensional. La existencia de carencias en algunas de estas tres dimensiones dan lugar a distintas formas de sinhogarismo y exclusión residencial definidas. No solamente es no tener un lugar donde albergarse, sino que es muy superior y muy distinto el término y engloba a muchas otras variables. Nótese que hablo de sinhogarismo, que no es lo mismo que sin techo. Disponer de una vivienda adecuada implica mucho más que disponer de 4 paredes y un techo, como hemos visto. Y además, en la pandemia nos lo ha puesto muy de frente y de manera muy clara. No todas las personas que tienen un techo donde poderse refugiar están teniendo un hogar donde poder desarrollar una vida con dignidad. Por lo tanto, apostamos decididamente por proporcionar una respuesta integral a las necesidades de quienes cuentan con una valoración de la exclusión social y diagnóstico especializado sobre la base de los indicadores recogidos en los decretos 353/2015 y 385/2013, que son la ficha de diagnóstico social que obliga por el Sistema Vasco de Servicios Sociales y la regulación del instrumento de valoración de la exclusión social. Para nosotros es muy importante que entendamos que la estructuración del trabajo que hacemos todas las instituciones parte de esa ley y parte de los decretos que han ido regulándolos, y a eso nos tenemos que acoger.
como ustedes saben, distintas expresiones encuadradas en la tipología ethos. La tipología ethos es la que se utiliza a nivel de Europa, la European Typology of Homelessness and Housing Exclusion, de forma que las respuestas a estas expresiones han de tener un carácter heterogéneo y multidisciplinar. Es muy importante entender que para mujeres víctimas de violencia o para personas migrantes. También están dentro de esta categoría las personas que viven en una vivienda tutelada con apoyos que proveen de situaciones de sin techo. Normalmente estamos hablando de sistemas de alojamiento que los provee la administración pública o en algunas ocasiones entidades del tercer sector pues de diverso orden. En tercer lugar, serían personas en situación de vivienda insegura, integrándose por aquellos casos en los que existe una situación de precariedad en el régimen de tenencia de la vivienda o bajo la amenaza de desahucio o violencia en el hogar. Y en cuarto lugar, son las personas en situación de vivienda inadecuada y se refieren a aquellas situaciones en las que la vivienda no reúne requisitos básicos de dignidad o adaptados a la situación de necesidad, alojamientos inapropiados, hacinamiento, etcétera, etcétera. Yo sé la derivación a servicios sociales de base ni de los servicios sociales de atención secundaria. Reitero, la situación de sin hogar no implica por sí solo la derivación. Más aún cuando el ámbito de la exclusión social tiene esos 51 indicadores anteriormente referidos y que regula ya la norma de gobierno vasco. La situación de alojamiento es uno de los indicadores, como decía, y requiere fundamental en el llamado modelo de vida independiente. Para nosotros es una clave fundamental. Lo que nos estructura toda la intervención que realizamos se basa a través de alcanzar o que los usuarios y usuarias que tenemos en Diputación puedan alcanzar el modelo de vida independiente. Esa para nosotros es la clave central de la intervención. Supone abandonar gradualmente el apoyo institucional y su sustitución por servicios de base domiciliaria, soluciones residenciales dispersas, de pequeño tamaño, las intervenciones mucho más extendidas a lo largo del territorio vizcaíno. Con eso favorecemos, o creemos que se puede favorecer, que está detrás de casi 2/3 de cada 3 situaciones de exclusión residencial grave, que incide especialmente en las cuestiones de carácter residencial, relacional y personal. Gran incidencia de trastornos y enfermedades mentales y problemáticas de salud. Y son dos elementos centrales para nosotros, pero el 85% de las personas sin hogar es igualmente necesaria para desplegar el modelo de atención por el que apostamos. Vamos ahora con un capítulo de previsiones. El lunes es 1 de marzo. Ya saben que comienza el nuevo régimen de visitas y de salidas en las residencias. Les daremos la próxima semana también cumplida información de esto. Pero ahora lo que nos referimos es a los nuevos residuos que se pueden depositar en los contenedores marrones. Será a partir del próximo lunes, como decimos, 1 de marzo, y a partir de esa fecha se va a poder depositar en el contenedor marrón restos crudos y cocidos de carne, embutido, pescado y marisco, huevos, queso, restos y cáscaras, además de otros que ya se recogían con anterioridad. A partir del 1 de marzo vamos a abrir el contenedor marrón también a los restos de carne y pescado crudo y cocinado, huesos, embutidos, huevos, cáscaras y queso. Es decir, a partir de esa fecha, del 1 de marzo, la ciudadanía de Vizcaya va a poder echar en el contenedor marrón todos los residuos orgánicos. Este es un paso importante porque nos va a permitir incrementar el volumen de recogida de residuos orgánicos, uno de los objetivos que nos hemos marcado, como bien saben. Para ello es imprescindible la colaboración de la ciudadanía. Por eso hago un llamamiento a toda la sociedad de Vizcaya para que se implique y colabore. Así conseguiremos avanzar y alinearnos con lo marcado en las directivas europeas sobre gestión de residuos, pero sobre todo y fundamentalmente conseguiremos avanzar hacia una Vizcaya más verde y sostenible. Utilizando el contenedor marrón ganamos todas y todos. Gana Vizcaya y gana el planeta. Eta herritarrengana iristeko eta inplikazioa lortzeko kanpaina bat abiatuko dugu, sensibilizazio kanpaina, jakin dezaten hondakin organiko guztiak edukiontzi marroia bota ahal izango dituztela. Kanpaina honetan, harategien, arraintegien eta supermerkatu kateen laguntza izango dugu. Establezimentu horiek kanpainaren kartelak izango dituzte, edukiontzi marroian sar daitezken produktuak erosten dituzten tokietan herritarren kontzientzia pizteko. Kanpaina hau Garbikerren webgunean mota horretako hondakinen tratamenduari buruzko informazioari esker indartuko da.
Haragi eta arrain hondakinei. Orain, etxean sortzen dituzun hondakin organiko guztiak bota ahal izango dituzu. Lagundu iezaguzu zirkuloa ixten eta naturari itzultzen berak eskaintzen diguna. Informazio gehiago, garbiker.bizkaia.eus. Y vamos a terminar con cultura, con el programa de actividades del año 2021 en museos y en las salas de exposiciones. Se han programado infinidad de actuaciones que abarcan exposiciones, talleres, visitas guiadas de forma presencial y online y que están dirigidas a todo tipo de públicos. Entre estos museos y salas pertenecientes al ente foral destaca, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Bilbao, el Arrantzalen Museo A, el Castillo de Muñatones y también la Ferrería El Pobal, además de la fábrica La Encartada Museo A. Presentamos la programación de las actividades que se desarrollarán en los museos, en las salas y en los espacios de interés de Vizcaya para este año 2021. Es una programación enorme, no hay más que verla, pero además es enorme porque es una programación variada, es una programación atractiva, es divertida y dirigida a todos los públicos. No habrá quien no encuentre algo que le pueda apetecer realizar, vivir o experimentar. Es una programación que representa al final el nivel y la calidad que tienen nuestra red de museos y de salas forales, también los itinerarios históricos. Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaia egiten.